Tiene la palabra el diputado Eduardo Carías. Gracias, presidente. Colegas diputadas, diputados, muy buenas noches. Un saludo fraterno a nuestra diáspora, a todos los salvadoreños en el territorio nacional. Sí hay que dejar bien claro que el Plan Control Territorial es una estrategia diseñada en fases, que conlleva también la modernización de nuestra Fuerza Armada y de nuestra Policía Nacional Civil, que le permita el combate a estos delincuentes terroristas. Y el régimen de excepción se constituye en una herramienta importante que esta Asamblea otorga al Gabinete de Seguridad para que pueda actuar en contra de los delincuentes terroristas. Dicho esto, me permito decirles con toda la propiedad y puedo manifestarles que en el antes no se tomaron las medidas oportunas que resolvieran el problema de la inseguridad generada por estos delincuentes terroristas. Y esto teniendo aquellos instrumentos que dicen que existen, pero instrumentos legales que limitaron el trabajo efectivo para neutralizar y resolver esta amenaza. En el presente, hemos partido de este escenario violento en marzo, en donde el Gabinete de Seguridad se reúne, analiza y recomienda al presidente Nayib Bukele, quien toma la decisión de presentar la iniciativa a esta Asamblea Legislativa. Y es así como esta Asamblea conoce y aprueba el régimen de excepción y sus prórrogas. Esta nueva Asamblea ha generado todo el apoyo necesario a las presentes iniciativas y están orientadas a beneficiar la seguridad y el desarrollo de nuestro país, el que fue abandonado por muchos años, y se lo digo con propiedad. Además, con estas medidas protegemos y aseguramos lo más sagrado de los salvadoreños, la vida. Pero ¿cuál es el principal logro de este régimen de excepción? Es la disminución del actuar de estos delincuentes terroristas, creando un ambiente de tranquilidad y evitando que más salvadoreños pierdan la vida, generando la oportunidad para que puedan realizar sus labores en un ambiente de seguridad. Está a la vista, no necesitamos estarlo hablando acá, está a la vista y los mismos salvadoreños lo expresan. Consecuentemente, todas estas medidas han impactado en el turismo, en la salud, en la educación, en el transporte. Entonces, creo que estamos por el camino correcto. Y el objetivo final es terminar con todos los tentáculos de este flagelo. Por tanto, respaldo la prolongación del régimen de excepción en atención a la voluntad del pueblo salvadoreño. Digo, repito, a la voluntad del pueblo salvadoreño, que cada día se sienten más seguros. ¿Pero por qué? Porque la realidad de este problema y relacionado a los delincuentes terroristas, esto se constituye en un asunto de seguridad nacional, en el orden interno.
y hay que resolverlo. Y este gobierno y esta asamblea están tomando el problema y avalando y otorgando las medidas necesarias para el combate frontal de este flagelo. Pero sí hay que decir algo, que el régimen de excepción ha permitido identificar la magnitud de la amenaza, su complejidad y el grave peligro para la población salvadoreña. No podemos quedarnos de brazos cruzados sin tomar acciones concretas que sean de beneficio para todos. Nuestros soldados y policías están a la altura de sus responsabilidades en el combate frontal contra este flagelo. Mi reconocimiento para esos hombres y mujeres de uniforme. Presidente, cuente con mi voto y que Dios bendiga al pueblo salvadoreño, que Dios bendiga a El Salvador. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Reinaldo Carballo. Gracias, presidente. Fíjense que en 1977 algunos de ustedes no habían nacido. Yo tuve un gran amigo extranjero que fue el fundador de Arrocera San Francisco, Matías Ruiz. Él me daba algunos contratos para ampliar la fábrica de él, así como también me tocó ampliar Ingenios Azucareros, la fábrica Adoc y otras más. Pero él se convirtió en un buen amigo y quería que trabajara para él, y yo le recomendé a un buen técnico italiano que estaba aquí en el país, que era fuerte en automatización, y él tomó esa plaza, y yo siempre estaba con mis talleres electromecánico Exal, que fue mi primera empresa. Pero un día teníamos un problema muy serio con el arroz precocido y no le llaman el problema. Él vivía en la colonia San Benito, pero un vecino le dijo: mira, paguémosle el vuelo y el hotel a un amigo tico, que él te va a resolver este problema. Y don Matías le dijo: mejor vamos a ver la fábrica de él a Costa Rica, porque quiero ver cómo resolvió su problema en su fábrica. El problema es que él quebró con la fábrica. De inmediato, don Matías le dijo a su amigo: entonces, ni me lo traigas ni yo voy a ir, porque yo no estoy para escuchar a hombres fracasados. Y si él fracasó con este problema, entonces ¿para qué lo voy a escuchar? Con los años, estando en un hotel y con un amigo alto funcionario del FMLN, una gran persona, tocando temas de educación, agricultura, economía, entramos al tema de la seguridad. Y es lógico, mi punto de vista siempre ha sido que de nada sirve hablar de mejorar la educación, la agricultura, la economía, si no se resuelve el problema de la delincuencia. Y yo le dije a este amigo: ¿y cómo van a resolver el problema de la delincuencia? Mire, me dijo, ese es un tema muy delicado y prácticamente imposible. Ese es un cáncer que ya se regó en todos los niveles de la sociedad. Es una herencia que nosotros recibimos y no fueron capaces los otros de resolverla, de pararla antes que creciera.
Yo me la creí. Me asesinaron a varios empleados. Chandito de mi pueblo, que se jubiló, yo le regalé un molino de nixtamal de 2 tolvas para que él pues siguiera trabajando en su casa con su molino y moler el maíz en la colonia a las señoras tortilleras, a las que hacen pupusas, pero le cayó la renta de los mareros. Pero Chandito, un día, estando yo en campaña ya, en política, en San Miguel, en mi pueblo, mi sorpresa es que estaba en la misa de cuerpo presente porque lo habían asesinado un niño de 11 a 12 años. Llegó y le descargó una escuadra, todas las balas en el pecho, en su molinito donde él tenía esa fuente de vida. La viuda también me contó que un vecino tuvo que irse porque su niña ya tenía 14 años y el jefe de las pandillas también estaba exigiendo que tenía que ser su mujer. Salieron huyendo de esa colonia. Pues yo simplemente decía, pues hay que ponerlos en manos de Dios. Este es un cáncer que ya no tiene remedio. Yo lo que dijo don Matías Ruiz esa vez a su vecino, me lo eché en la bolsa. A mí no me gusta escuchar a hombres fracasados. Yo no voy a recibir un consejo de alguien que no fue capaz de resolver un problema. ¿Con qué solvencia él me va a aconsejar a mí? No tiene la solvencia. Para ellos era imposible. Yo sigo convencido que el régimen de excepción es una buena herramienta para garantizar la continuidad a la guerra contra los terroristas pandilleros, más conocidos como pandilleros. No puede haber marcha atrás. Tenemos que continuar con el régimen de excepción hasta tener al último pandillero preso. Si nosotros nos hacemos para atrás, van a regresar todavía más furiosos a asesinar el doble, a matar jueces, a supuestos orejas que les pusieron el dedo, a triplicar la renta. Sería otra vez que volviera ese cáncer, como me dijo este amigo. Después de ser un país de los más violentos del mundo, ahora tenemos un país con menos extorsiones, menos, porque todavía continúa, con menos crímenes. Hoy tenemos reportes de días de 0 homicidios. Eso es ganancia. Este proyecto es un proyecto, este régimen es un proyecto de todos. Aquí no podríamos hacernos para atrás nadie, tenemos que corregir esa enfermedad. Si tenemos un familiar enfermo, tenemos que luchar hasta las últimas consecuencias, hasta resolverle el problema de esa enfermedad a ese familiar. Y este es un cáncer que ahora se está convirtiendo, es un trago amargo, y estoy consciente. Pero también tengo la esperanza que si hay salvadoreños inocentes, también van a ser liberados. Pero los culpables tienen que pagar. No podemos dejar libres a personas que descuartizaban a salvadoreños, que tenían que entregarle a la niña más bonita de la colonia, porque si no iba a ser asesinada.
En lo personal, presidente, estoy listo para dar el voto a favor de este régimen. Tenemos que estar conscientes que el régimen de excepción es en contra de los pandilleros criminales y para generar tranquilidad a los buenos y honrados salvadoreños. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Julio Marroquín. Muchas gracias, presidente. Un saludo fraternal para todos los salvadoreños en donde quiera que se encuentren, especialmente mis hermanos, amigos que se encuentran en el estado de California, a quienes esta mañana envié un mensaje y les pregunté expresamente, ¿ustedes están en apoyo a que se prolongue el régimen de excepción? Y yo no encontré ni una tan sola voz disonante. Nuestros hermanos están firmes en apoyo al régimen de excepción. Lo que yo no veo claro, o más bien yo creo que después de un momento vamos a ver que la situación es completamente clara, es la posición de los que se llaman ahora oposición adentro de nuestra asamblea. Es una posición blandengue, a media agua, a media asta, cobarde. En estos momentos en que el país está entrando en un proceso de reconstrucción, donde le estamos ofreciendo la oportunidad al pueblo salvadoreño para que elimine de una vez por todas esta lacra que ellos mismos ayudaron a crear. Ahora resulta que se dan golpes en el pecho y dicen, no, ¿por qué los están apresando? Pobrecitas las mamás, pobrecitos los niños. ¿Cuántas décadas pasamos? ¿Se recuerdan cuando los Estados Unidos nos mandó 20,000 pandilleros? Allá por el año 2009, 2010, una cosa así. 20,000 pandilleros nos mandó los Estados Unidos, bajo la Ley de Seguridad Nacional. No los metieron presos porque no les querían dar de comer, ¿va? Porque ellos podían haberlo, bajo la acusación de ser pandilleros, el gobierno de Estados Unidos tenía la obligación de hacerles un juicio, de condenarlos y dejarlos allá, cumpliendo una pena. Pero ¿saben por qué nos mandaron 20,000 pandilleros al Salvador? Porque sabían de que aquí se iban a multiplicar. Y miren cuántos se hicieron. De 20,000 que todos tenían la etiqueta Estados Unidos. Aquí en unas cuantas décadas se convirtieron en, ¿qué? Estamos hablando de 70,000, 80,000. Pero no lo hicieron solo ni por arte de magia. Tuvieron ahí unos aliados estratégicos que ahora nos resulta que después de andar bombardeando por todo el país y andar metiendo preso a medio mundo y de causar 75,000 muertes en el país, resulta que estos ineptos, porque no se les puede llamar de otra manera, se han convertido en los defensores de los derechos humanos de los salvadoreños. Válgame Dios. Sería mejor, saludable, si en vez de tratar de elaborar esa política mediocre a medias aguas, de que sí estamos en contra de los pandilleros, pero vamos a votar en contra del régimen de excepción. ¿Qué mensaje le están dando al pueblo salvadoreño? Simplemente que están con los pandilleros, pues. O sea, no tenemos ninguna otra conclusión que podemos sacar. Yo creo que su tiempo en la historia política de este país está agotado.
Se acabó. El pueblo salvadoreño se hartó de ustedes en las últimas elecciones y nos dio la capacidad política a la bancada CIAN y a los partidos aliados de comenzar a transformar a este país, a convertirlo en algo diferente, en algo bonito, en algo que ustedes no quieren que sea, porque aprendieron a vivir en medio de una peste, en medio de la matazón de nuestra población, cuando murieron los 80 compatriotas en los 3 días que nos obligó a enforzar más las leyes. ¿Qué fue lo que dijeron? No dijeron, miren cómo está sufriendo la población salvadoreña. ¿Cuál fue su grito de guerra? El plan de control territorial es un fracaso total. ¿Ya vieron? Porque estos pandilleros tienen capacidad de seguir matando salvadoreños. Desvergonzados. Ustedes son los desvergonzados, ustedes son los que les debería dar pena venir a esta asamblea del pueblo a tomar esas posiciones cobardes en apoyo de los pandilleros. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Raúl Chamagua. Muchas gracias, presidente. Buenas noches, colegas diputados. Un saludo muy especial al pueblo salvadoreño y en especial un abrazo muy fuerte a toda nuestra diáspora que siempre está pendiente de todo el trabajo y la producción que generamos en esta Asamblea Legislativa. Vamos a ir cerrando toda esta discusión que obviamente es necesaria para que ustedes, al menos a mí, y estoy seguro que a todos los compañeros de la bancada CIAN, nos interesa que ustedes sepan, pueblos salvadoreños, los beneficios de lo que estamos por aprobar. Y es que es bien sencillo. Cuando nosotros vamos al territorio y platicamos con la gente, nos enteramos y nos empapamos de la realidad que nuestro país tiene. Eso es bien fácil. El fin de semana pasado yo estuve en Acajutla platicando con unas señoras a las cuales les brindamos ayuda y me decía, mire hijo, yo quiero agradecerle por todo lo que ustedes hacen. Dígale por favor al presidente que lo llevamos en nuestras oraciones. Gracias porque me siento más segura, porque hoy puedo caminar a mi casa sin temor a que algo me pueda pasar. Al menos yo me siento satisfecho por eso. Yo me doy por servido. Mi trabajo está siendo exitoso, porque estamos salvando y garantizando la vida de los salvadoreños, de los humildes, de los trabajadores, de los que día con día, con su trabajo y con su empeño, con su esfuerzo, tratan de poner en alto nuestro país y lo estamos logrando. Pero este esfuerzo no puede ser unilateral. Tenemos que sumarnos todos. Ahora que estaba escuchando la discusión de los compañeros de la oposición, me acordaba del caso de mi mejor amigo que hace 4 años aproximadamente empezó a estudiar en una universidad de Sonsonate. Y a los 4 o 5 meses de haber estudiado me dijo, mira, fíjate que voy a dejar de estudiar. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Saliendo de la universidad, me atacaron 4 o 5 pandilleros. La única razón, porque él era de Izalco y estaba en una zona que era contraria a la pandilla. Le pusieron un arma en su cabeza y le dijeron, no te queremos volver a ver aquí nunca más. El joven perdió su oportunidad de formarse profesionalmente y académicamente. No volvió a estudiar. ¿Por qué? Porque en ese entonces, los que ahora se rascan las vestiduras diciendo que lo que estamos haciendo va en contra y todo el discurso hipócrita que hemos escuchado, no hicieron nada. Muchos jóvenes como él perdieron la oportunidad de poder formarse profesionalmente. Y hoy también soy vocero de esos jóvenes que tienen la oportunidad de circular libremente en nuestro país, de ir a estudiar tranquilamente. De esa señora de la tercera edad que me agradecía y me decía, lo están haciendo bien. A nosotros no nos interesa obviamente lo que la oposición piense, y mucho menos sus votos, eso está bien claro. Si nosotros sacamos a relucir sus opiniones y planteamientos, es para que aquellos incrédulos que todavía quedan
y que todavía creen en ese proyecto de la oposición que ya no tiene frutos, es para que se den cuenta que ellos obviamente no trabajan en beneficio de la población salvadoreña, que tienen una agenda bien marcada y bien particular, bajo intereses que solamente ellos saben, junto con sus patrocinadores y sus financistas. Ahí se ve claramente la hipocresía y la doble cara de la oposición, que dicen que representan al pueblo salvadoreño, pero que con sus acciones no lo hacen. Y repito, no es que nos interese, no, pero es necesario dejar bien en claro cuál es el rol que nosotros como diputados estamos haciendo en esta Asamblea Legislativa. Yo quiero responderte a William lo que preguntabas, cuando le hacías la pregunta a los de la oposición, que qué es lo que les dicen a la gente cuando van al territorio. Es simple, no les pueden decir nada porque ellos no van. ¿Con qué cara van a llegar donde la gente a darles resultados de su plan legislativo, de su trabajo legislativo, si no hacen nada bueno en pro de la población salvadoreña? Yo creo que estamos en una situación donde hay que tomar las medidas necesarias. Hace un par de días estuvimos compartiendo con la diáspora y ellos por igual están agradecidos por lo que se hacen. Muchos salvadoreños están regresando y turistas incluso de otros países vienen a conocer lo que nosotros estamos haciendo. Muchos países de la región latinoamericana quisieran tener lo que nosotros estamos teniendo y eso no es mentira, ustedes lo pueden comprobar. Y como dijo, para ir cerrando mi intervención, presidente, como dijo una exdiputada de la oposición aquí en este mismo lugar, la mayoría manda. Y si la mayoría quiere que continuemos con esto, lo vamos a seguir haciendo. Porque nosotros, yo me debo a la población salvadoreña. La Constitución me dice que debo de representarlos. Y con mucho orgullo yo represento a toda mi gente de Sonsonate que dice que estamos haciendo lo justo, lo legal y lo correcto. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Cristian Guevara. Gracias, señor presidente. Hemos escuchado hasta el hartazgo las palabras de la oposición y en todos esos minutos que hablaron se les olvidó mencionar algo. A los nombres de los agentes Carlos Velázquez, Marta Lisette Alas, Franklin Antonio Lemus y al soldado David Ernesto Álvarez. Me imagino que ellos murieron luchando contra inocentes, ¿verdad? ¿Se imagina un inocente disparándole a un soldado? O también me imagino que fueron inocentes los que planificaron una emboscada y se cobraron la vida de 3 héroes azules. A esos inocentes se refieren. A esos inocentes hay que darles $3 millones. A esos inocentes salieron la marcha de ahora, que por cierto hoy vimos promotores del FMLN en esa marcha, que no era una marcha orgánica, era una marcha política. Y de ahí le quiero recordar a alguien que supuestamente le habló al pueblo salvadoreño y le decía a ustedes, pues yo sí le voy a hablar al pueblo salvadoreño, ustedes que lloraron a un familiar, por ustedes nosotros sí vamos a cambiar este país. A usted que tuvo que salir corriendo de su hogar porque la Mara se la pidió para hacer casa destroyer, nosotros sí vamos a cambiar este país. A usted que tuvo que entregarle a su hija como jaina a un pandillero porque se la pidieron, nosotros sí vamos a proteger a la infancia. A usted que ese día no durmió porque le llegaron a pedir la renta, nosotros sí vamos a poner a esos criminales tras las rejas. Les quiero contar algo para que les quede bien claro la determinación que tenemos. A mí me pusieron en una lista la semana pasada, pero a mí la visa me la quitaron un 25 de mayo, el día que votamos por el tercer régimen de excepción. Ese día me quitaron la visa a ese gobierno. El día que nosotros aprobamos salvar la vida de los salvadoreños. Una visa no vale la vida de un salvadoreño, ni del más humilde. Y si quisieron meterle miedo
a esta fracción, pues yo con orgullo he visto a todos mis compañeros defendiendo el régimen de excepción el día de hoy y todos los demás días. Y hoy esos gobiernos injerencistas, torpes, débiles e ineficientes van a ver que nosotros estamos unidos y que saben que esta bancada le responde a los buenos salvadoreños. Vienen a decir que defienden los derechos humanos. Se los voy a resumir así de fácil cómo defienden ellos los derechos humanos. Ellos saben que mi hijo de 4 años está en tratamiento en Estados Unidos por cáncer. Y aún así nos cancelaron la visa a mí y a mi esposa. Y el 11 de junio, mi hijo tuvo que estar en el hospital solo, sin sus padres, porque nos negaron la visa humanitaria a mi esposa. Y ellos vienen a hablar de derechos humanos. ¿Se imaginan a un niño de 4 años enfrentando eso solo en un hospital, sin un padre que esté a la par, solo por el capricho político de ponerme en una lista? Y yo sé que muchos de ellos se reunieron para decir, mire, métalo a él. Muchos de ellos lo hicieron. Pero ¿saben cuál es la lista más importante que tenemos nosotros? Que nos quedan todavía 30,000 pandilleros por meter presos y varios cientos de corruptos que deben de estar en las cárceles. Esa es la lista que sí le importa a los salvadoreños. Así que, presidente, creo que es innecesario que le diga que la bancada CIAN está alineada, ordenada, lista y deseosa de seguirle dando seguridad y tranquilidad a la familia salvadoreña. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Ricardo Godoy. Gracias, presidente. Buenas noches a todos los colegas diputados y buenas noches a todos los salvadoreños que están siguiendo la plenaria a esta hora. Hemos escuchado una discusión de varias horas en la que los elementos técnicos y valoraciones técnicas del dictamen en discusión han sido nulas. Porque lastimosamente se ha tratado de una discusión en la que hay que ridiculizar al que no piensa como yo pienso. Y qué tristeza llegar a esos niveles. Es lamentable que estemos discutiendo también temas en donde se pone en riesgo la familia, incluso de los mismos diputados, por decisiones que quizá muchas veces han tenido que repensar varias veces para tomarlas, pero es una orden y hay que cumplirla. Es lamentable escuchar eso y créame que lo digo con sinceridad. Pero también he escuchado mucho en donde muchos han repetido que la oposición, bueno, han dicho bastantes cosas, pero trataré de recordar algunas. Blandengues a media asta, cínicos, mentirosos, negociadores con criminales. Pero ¿será que todo se está haciendo bien desde la visión y la perspectiva del gobierno y de ustedes, el oficialismo? Y yo al viejo lo saqué de adentro, brother, en una forma de ayudarles a todos y de demostrarles mi lealtad y confianza. Pues yo mismo lo fui a traer allá y yo mismo lo fui a Guatemala. Entonces, pero yo no sé por qué se confían en otra gente, brother. Si aquí la demás gente está interesada que esto se caiga y que esto ya no avance ni funcione. Simón. ¿Y usted cómo mira esto ahorita? Ay, yo lo veo de esta forma, brother. Yo ya le tiré a Batman que hay 72. Es muy fácil querer mantener una posición política buscando réditos y popularidad electoral, cuando hablar de moralidad, cuando hablar de quién es cínico y quién no, de quién está haciendo las cosas con la suficiente moral y de verdad pensando en el pueblo salvadoreño, es bien fácil equivocarse. Los cargos públicos son pasajeros, son temporales. Me remito a la capacidad intelectual, a la moral de muchos de ustedes, diputados del oficialismo.
para que tengan un criterio más propio y que no caigan en el juego de que solo por el hecho que no podemos pensar igual, no nos podríamos poner de acuerdo de verdad por el bien del pueblo salvadoreño. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Evelyn Merlos. Gracias, presidente. La prolongación del régimen de excepción es necesario para seguirle dando las herramientas jurídicas al Plan Control Territorial para que se sigan combatiendo a los terroristas criminales. Y, presidente, yo sí daré mi voto por usted, familia, que mataron al señor hasta con todo y caballo. Por usted daré mi voto. También daré mi voto por usted, madre, que vio cómo violaron y asesinaron a su hija solo porque no quiso ser novia de uno de los terroristas. Por usted, vendedora de tortillas y vendedora ambulante, que se quedó sin comer, sin darle de comer a sus hijitos por pagar la extorsión. Por usted, señora, que le hizo esa llamada a su hija con su niño en sus brazos y le dijo: hija, tu hijo ya está desesperado, te está esperando. Y ella le dijo: mamá, ya voy en el bus, ya voy a llegar. Y nunca llegó porque ese bus fue quemado. Por usted, que la sacaron de su casa, le dieron 24 horas para que abandonara su casa. Y el gobiernos anteriores lo que hicieron fue mandar a los policías que le ayudaran a sacar las pocas pertenencias que tenían, en vez de combatirlos, en vez de buscar a esos terroristas criminales y capturarlos. Por usted, señora, que vio cómo su hijo se fue del país huyendo de los terroristas criminales porque lo amenazaron y murió en el camino. Por ustedes, familiares de esas 11 personas que mataron en Opico y que vieron ese video de ese terrorífico homicidio. Por ustedes, madre, que vio cuando los terroristas criminales le estaban descuartizando a su hijo. Pueblo salvadoreño, a ustedes les digo, si ustedes tienen un familiar que tiene un cáncer terminal, encuentra un buen médico que le está dando la medicina correcta y está mejorando su salud, ¿usted se lo suspendería? ¿Verdad que no? Y a la colega diputada le digo que es abogada, que aquí no hace nada, que abandone ese curul por el bien del pueblo salvadoreño y que se vaya a defender esos terroristas criminales, porque ellos sí se lo van a agradecer, no el pueblo salvadoreño con lo que está haciendo, oponiéndose a todo. Y unos compañeros que dicen: nosotros visitamos el territorio. Por lo visto, no es el territorio donde están las personas humildes, honradas y trabajadoras las que visitan. Son campamentos de terroristas, porque lo que manifiestan aquí no es el sentir del pueblo, es el sentir de los terroristas. Así es que mi voto está listo por todas estas personas que le mencioné, presidente. Gracias. Gracias, diputada. Tomando el uso de la palabra, quiero hacer referencia a lo que en este momento estamos discutiendo, que estamos tratando. Hemos visto las posturas expresadas en estas últimas horas de varios diputados. Y queda claro quiénes están del lado del pueblo y quiénes continúan del lado contrario al pueblo. Queda en evidencia que hoy por hoy, en esta nueva Asamblea Legislativa, no solamente tenemos una oposición irrelevante, sino que una oposición torpe, que no ha logrado entender
la coyuntura que estamos viviendo, que no ha logrado entender ni siquiera lo que esta tarde-noche estamos discutiendo. Es que el régimen de excepción no es por los 80 muertos que tan fríamente mencionan de un fin de semana. No, es que no es por eso. El régimen de excepción es producto de los años de cobardía, de ineficiencia, de corrupción de los gobiernos de Arena y del FMLN. Y a nosotros no nos interesa que a ustedes no les guste que hablemos del pasado, porque vamos a seguir hablando del pasado. Si es que lo que estamos viviendo ahorita, en estos momentos, es producto de la incapacidad y de la cobardía de los gobiernos que ustedes hoy por hoy siguen representando. De esos que tuvieron la oportunidad en el pasado de detener esta lacra, este cáncer que hoy por hoy tanto les está afectando en las comunidades. Ese dolor que ustedes quisieron esconder durante años. Esto es lo que estamos tratando de enderezar. No los diputados que estamos acá, si al final nosotros somos los representantes del pueblo salvadoreño. Nosotros estamos haciendo lo que el pueblo salvadoreño quiere. Estamos apoyando las decisiones de un presidente que tuvo la convicción y el valor de entrarle de frente a esto. Eso es lo que nosotros estamos acompañando. Los territorios que los gobiernos de ustedes les entregaron a los pandilleros terroristas. Ese modelo de extorsión que ustedes vieron y quisieron ignorar y que afecta no solo a los grandes empresarios, sino que a las personas que venden tortillas, a las que tienen un comedor, a los que tienen una tienda en el pasaje. Yo también conozco en estas coyunturas a varios salvadoreños que se me han acercado y me han dicho: mire, diputado, gracias. Yo ya no pago los $30 que pagaba todos los meses para entrar a mi colonia. Se me acercó, viví una experiencia hace alrededor de 3 semanas. Estaba en un lugar con mi familia y se me acerca una mujer joven y me dice: gracias, diputado, me dice. Le doy la mano y le digo: bueno, para servirle, le digo, para eso estamos, para qué estamos trabajando. Quiero comentarle, me dijo, de que si ustedes hubieran llegado antes a esa asamblea legislativa y hubiesen hecho lo que hoy por hoy se está haciendo, no hubieran matado a mi papá y a mi mamá. Y se le salieron las lágrimas a la muchacha. Eso es lo que no han entendido los de la oposición. Y quieren seguir viendo a este país como los tontos que siempre han visto en este país, y con ese desprecio con el que siempre han visto a este país. Es ridículo. Lo más indignante, lo más bajero, lo más burdo, lo más tonto, escuchar a un diputado hablar y pidiéndote cosas técnicas, cuando esto no se trata de tecnicismos, se trata de vidas de ciudadanos, es que se trata. Cobardes, cuando tuvieron la oportunidad
de hacer algo por este país, no lo hicieron. Cobardes que ahora todavía tienen el cinismo de venir a hablar y de pedir la palabra. Cobardes. Tengan decencia. No han entendido que hoy ya no están en esa vieja asamblea legislativa donde se criaron, donde hicieron su manera de vivir. No han entendido todavía esa desconexión que tenían, tienen y tendrán con el pueblo salvadoreño, porque siempre se han creído intelectuales y superiores. Como seres humanos han demostrado ser del nivel más bajo que puede existir en este país. A nosotros no nos anden preguntando si el régimen de excepción funciona o no, porque ahí están los hechos que hablan por las decisiones que aquí se están tomando. ¿Por qué no van a las comunidades, pues? ¿Por qué no van a las colonias? ¿Por qué no van a los barrios? ¿Por qué no van a los pueblos, a los cantones? ¿O será que ya no los dejan entrar? Antes los dejaban entrar. Si comprobado están los pactos que tenían con los pandilleros, con los delincuentes. ¿Cómo es posible que en esta coyuntura en donde un país entero está unido con un problema común, con un problema de país, cómo es posible que estén defendiendo a los pandilleros y denle la vuelta que quieran darle y pónganle las palabras que quieran ponerle? Siguen defendiendo a los pandilleros y eso está claro. ¿Cómo es que quieren venir a hablar aquí y ni siquiera pueden apoyar con sus votos? Si es que no es a esta bancada, a esta asamblea, a estos diputados o a este gobierno. Apoyen a la gente, hombre. Les cuesta, les duele el saber de que son alrededor de 46,000 asesinos, delincuentes, los que hoy por hoy están presos. No logran entender ni ver lo que eso significa, cuántas vidas se están salvando con las decisiones que aquí se están tomando. Esto no se trata ni siquiera de criterios. Se trata de voluntad política y de sentido común, de sentir, cercanía con la gente, de entender lo que la gente ha estado viviendo por años, producto a las malas decisiones que los gobiernos que ustedes representaron en su momento nos heredaron. ¿Y qué quieren que les digamos? Que el producto o la suma de esos miles de muertos que han existido producto de las maras y de las pandillas apareció de la noche a la mañana y fue en marzo fue que apareció esto. Hoy resulta que a partir de marzo las pandillas son un problema. Son unos sinvergüenzas, hombre. De verdad. El pueblo salvadoreño está siendo testigo y está claro de lo que ustedes le han hecho a este país y está claro de lo que ustedes le siguen haciendo a este país. Está clara de las intenciones. Si aquí lo que nunca han entendido y los que no quieren entender son ustedes como oposición. Ustedes todavía no han logrado entender lo que significan las dos últimas elecciones y espérense a la elección que viene.
Espérense la elección del 2024. Sobre todo con esas tontas actitudes que siguen teniendo. Si aquí la gente lo que necesita es respuestas. La gente lo que necesita es que se haga hoy lo que ustedes no tuvieron el valor de hacer. Y tal como lo decía el jefe de fracción de Nuevas Ideas, el diputado Cristian Guevara, lo que no logran entender acá adentro y allá afuera es que ese tipo de acciones nos fortalecen más, nos tienen más unidos que nunca y nos tienen más conscientes que nunca de cómo ha sido la realidad y cómo han manejado este país, y que es algo que nosotros no vamos a permitir que vuelva atrás. Yo sigo diciendo, colegas diputados, los que apoyamos, los que votamos a favor de la gente, porque ese es el voto. Yo sigo diciendo de que la historia, tal vez hoy por hoy nosotros no logramos entender el trabajo que se está haciendo, pero la historia en el corto y en el mediano plazo nos va a dar la razón. Y vamos a lograr entender de la coyuntura que ahorita se está viviendo, de esta oportunidad única en donde estamos teniendo resultados históricos, en donde no vamos a dar vuelta atrás, ni Dios quiera que eso pasara, porque el sueño de esta oposición es venir a esta Asamblea Legislativa y darle vuelta a todo lo que se ha hecho en estos últimos meses, 14 meses, en esta Asamblea. Esto es lo que quieren, es venir y regresar todo como estaba antes. Lo que quieren es venir y emitir leyes para abrir las puertas, las cárceles a esos 46,000 asesinos que hoy por hoy guardan prisión. Y como decía un colega diputado, y los que falta todavía por meter, porque esto no acaba aquí y tampoco nos vamos a detener. Vamos a seguir adelante. Siempre que tengamos la bendición de Dios y la ayuda del pueblo salvadoreño, vamos a seguir adelante. Ténganlo claro. Hasta aquí mis palabras. No habiendo más solicitudes para el uso de la palabra, someto a votación el fondo de lo solicitado en la pieza que ha sido discutida. Quienes estén de acuerdo, favor votar. Se cierra la votación con 15 votos en contra, 67 votos a favor. Se aprueba el fondo de lo solicitado.